Estocolmo 3, de Amparo Dávila. Hacía un tiempo espléndido la tarde en que yo caminaba por la colonia Juárez, rumbo a la calle de Estocolmo. Allí vivían, en el número 3, desde hacía 2 meses, Homero y Betty. Sin embargo, era la primera vez que iba a su nuevo departamento. Primero había sido la enfermedad de mamá, que me tuvo a su lado todo el tiempo, como sucedía siempre que algo perturbaba su salud, lo que me había impedido visitarlos. Mamá es de esas personas demasiado aprensivas, a quienes hay que dedicarse en cuerpo y alma, pues si llegan a sentirse poco atendidas o descuidadas, caen en fuertes crisis depresivas que ponen en peligro su recuperación. Después, por el trabajo rezagado y la intención de ponerme al corriente, se fue pasando el tiempo. Y éramos tan amigos que solo por inconvenientes así, se justificaba que hubieran pasado tantos días sin verlos. En el reloj de la profesa daban las 6 de la tarde, cuando toqué el timbre de Estocolmo 3. Casi sin aliento llegué hasta el 5.º piso, donde estaba el departamento de mis amigos. Pero qué agradable sorpresa. Por fin te dejas ver. Y los dos comenzaron a hacerme 1000 reproches por el largo tiempo que había dejado de verlos. Tanto que ni siquiera conocía la nueva casa. Yo trataba de explicarles todo lo que me había ocurrido y por qué no me había sido posible visitarlos antes. Un poco aclaradas las cosas, Betty me quitó el abrigo y se encaminó a dejarlo en el dormitorio, mientras Homero me mostraba la estancia. Tiene una vista estupenda, decía al tiempo en que descorría la cortina, para que yo pudiera admirar un magnífico panorama que el crepúsculo matizaba con tonalidades rosas y acres. Le aseguré que el departamento me parecía muy bonito. Y era verdad, pues aquella pequeña estancia, lo único que conocía hasta ese momento, con su gran ventanal, muros recubiertos de madera y chimenea, era de lo más agradable y acogedor. Y ellos la habían amueblado con buen gusto. Un sofá amplio y 2 butacas, de esas en que uno se hunde cómodamente. Varios estantes llenos de libros. Una mesa de trabajo. Cuadros. Lámparas. Y muchas otras pequeñas cosas que uno gusta de ver y tener cerca. Los pisos altos tienen muchas ventajas, seguía diciendo Homero. Estuve de acuerdo con él, pero no dejé de hacerle notar que la escalera era bien pesada y que yo aún no recobraba mi aliento.
Se acostumbra uno pronto. Y además, es un buen ejercicio que lo mantiene a uno ágil y que favorece la circulación. Nos sentamos y Homero siguió platicando de lo contentos que estaban con el departamento, que cada día le descubrían mayores ventajas, que había sido una gran suerte encontrar en ese punto de la ciudad, tan bien comunicado, como si hubiera sido hecho precisamente para ellos, de acuerdo con sus necesidades, con una renta bastante moderada, sin ningún ruido, y donde él podía trabajar a gusto. Betty regresó de la recámara, con una caja de bombones y una cajetilla de cigarros. Y tras de ella, una muchacha rubia vestida de blanco. Al verlas llegar, intenté moverme hasta un extremo del sofá para dejarles lugar donde sentarse. No, no te incomodes. Estás bien ahí. Yo me voy a sentar aquí junto a Homero. Y acercó una silla. ¿Qué opinan si tomamos un ron?, propuso Homero. Desde luego, afirmó Betty. Me parece buena idea, dije yo, que debo confesar, estaba bastante sorprendida y desconcertada por aquella descortesía. ¿O de qué otra manera llamarla? De no presentarme a la joven de blanco. A lo mejor pensaban que ya la conocía, pero de todos modos. Me preguntaba también si no sería alguna pariente de Betty, pues yo no conocía a su familia que vivía en Nueva York. A ti no te gusta muy fuerte, ¿verdad? Recordaba Homero cuando estaba preparando las copas. Lo dejo a tu gusto. ¿Y cómo está tu madre ahora?, preguntó Betty. Comencé a informarle a grandes rasgos sobre la salud de mamá, sin dejar de observar de reojo a la muchacha, que se había quedado de pie junto a un librero mirando los volúmenes. Homero vino con las copas para Betty y para mí. Luego trajo la suya y se sentó. Los dos hacían caso omiso de la muchacha, y yo no me atrevía a preguntarles nada, porque su misma presencia me intimidaba y no entendía qué estaba sucediendo allí. Por el gusto de tenerte aquí. Ya teníamos ganas de verte. Y yo no menos que ustedes. ¿Y cómo te va con tu nuevo trabajo, Homero? Bastante bien. 2 o 3 horas por las mañanas solamente. No se puede decir que sea pesado. ¿Y es interesante lo que haces? Leer todos los periódicos, recortar notas, archivarlas. Eso es todo. Tienes suerte, no cabe duda. Me parece un trabajo perfecto. Lo mejor sería no trabajar, dijo riéndose Betty. ¿No les parece? Seguimos platicando un poco de todo. Homero y Betty casi se quitaban la palabra. Realmente estaban muy animados esa tarde.
Entretanto, la muchacha se acercó hacia donde estábamos y se sentó en una silla de bejuco, tan frágil y fina como ella misma. Desde allí nos observaba en silencio. Yo miré a mis amigos con mirada inquisidora, pero ellos no se dieron por aludidos, como si no quisieran tomarla en cuenta. Entonces me puse a pensar si sería una de esas personas que abusan de la amistad, que acostumbran perturbar la intimidad de amigos y vecinos, y de las que nunca se sabe cómo desembarazarse, y se termina por odiarlas frenéticamente. Traté entonces de no preocuparme demasiado por su presencia, pero tampoco lograba ignorarla. Sentada allí, tan quieta, en conmovedor silencio. Pocas veces he estado tan incómoda como esa tarde en que visité a Homero y a Betty, en su departamento de Estocolmo 3. Soy de esas personas con una rígida educación, y me mortifica profundamente cometer lo que a mi juicio pueda calificarse de faltas elementales de buenos modales o de cortesía. Así que, solo mediante un gran esfuerzo, lograba soportar aquella absurda y molesta situación. Y me decía que más tarde, cuando hubiera oportunidad, ellos me explicarían los motivos especiales, y sin duda justificados, que tenían para tratar de esta manera a la muchacha de blanco. Homero insistió en que nos tomáramos otra copa, y mientras él la preparaba, Betty se levantó a encender las lámparas porque ya había oscurecido, y apenas si nos veíamos las caras. Al pasar junto a la muchacha tropezó con su silla, y por poco la tiró al suelo. Pero ni siquiera por esto fue a pedirle la más mínima disculpa, y siguió como si nada hubiera ocurrido. Yo no me enteré de la cara que puso la joven, pues no me atreví a mirarla. Ahora sí ya no sabía qué pensar de todo aquello, y había empezado a sufrir por la pobre chica, que sin duda no tenía el menor sentido de la dignidad o el tacto de irse. En fin, la gente es tan rara a veces. Homero regresó con las copas y seguimos nuestra charla. Me contaron que les habían pintado todo el departamento según su deseo, pues antes tenía un papel tapiz oscuro que lo ensombrecía demasiado y le daba un aspecto fúnebre. También les habían puesto una estufa nueva, porque la que había no funcionaba bien. El dueño del edificio era una finísima persona, que había accedido a todo cuanto ellos le solicitaron. Ni siquiera fianza les había pedido, y solo habían dado una renta adelantada. Les subían la correspondencia para que no tuvieran que molestarse en bajar a recogerla. Tenían agua caliente todo el día. El gas y la luz estaban incluidos en el alquiler. Y en fin, Homero y Betty nunca habían soñado en encontrar un departamento con tantas ventajas como este.
El reloj de la profesa dio 8 campanadas, que me sonaron tristísimas. Y así se lo dije a ellos. Betty aseguró que no tenía nada de tristes y que eran iguales a las de otros templos. Entonces fue cuando la muchacha se levantó y se encaminó hacia la recámara sin decir nada, así como había llegado. Por fin se va. Comenté en voz muy baja, para que ella no pudiera oírme. ¿Quién se va? ¿De qué hablas? De ella. Contesté simplemente, y con la vista indiqué a la muchacha que ya entraba en el dormitorio, mientras me preguntaba qué le sucedía a Homero y a Betty. No entiendo, dijo Betty. ¿No serán los rones?, comentó burlón Homero. Nunca pensé que esto fuera una broma de ustedes, le reproché. A decir verdad, todo me parecía muy extraño. Esta sí es la confusión de las lenguas, dijo Homero. Nadie sabe de qué habla el otro. Claro que sí sabemos, pero ya terminen de una vez, supliqué. Te aseguro que no sabemos de qué. Bueno, de todos modos fue demasiado tenerla así. Todo este tiempo, les dije. ¿Tenerla así? ¿Dónde? ¿Pero cómo dónde? Aquí. Y señalé la silla que acababa de desocupar la muchacha. Sentada horas y horas sin hablar, como si fuera una pobre muda. Creo que fue excesivo y desconsiderado. ¿Sentada aquí?, comentó Betty, como sin entender, y miró a Homero fijamente. ¿Y quién es? ¿Cómo se llama? Se me ocurrió preguntar. Bueno, el caso es que comenzó a decir Homero mientras se frotaba las manos, como solía hacerlo cuando estaba nervioso. ¿Para dónde se fue?, preguntó de pronto Betty, interrumpiendo lo que Homero iba a decir. A la recámara, le contesté. Sin decir más, los dos se levantaron y se dirigieron hacia el dormitorio. Y yo detrás de ellos. Entramos a la recámara. Y no había nadie allí. Solo un fuerte olor a gardenias y a nardos. Un olor demasiado dulce y pegajoso. Denso y oscuro. Atrayente y repulsivo. Que no se podía dejar de aspirar. Y que contraía el estómago en una náusea incontenible. Pero, ¿tú crees que sí será la...? Le preguntaba Betty a Homero. Betty tenía los ojos muy abiertos y le temblaba la boca al hablar. Uno que sabe de esas cosas, comentó sencillamente Homero.
que se seguía restregándose las manos, presa de una gran nerviosidad. Yo decidí marcharme en ese momento. Además de tener el pendiente de mamá que se había quedado sola, me sentía bastante perturbada. Después supe que Homero y Betty se mudaron de Estocolmo 3. Al día siguiente. Después supe. También muchas otras cosas.